Pues nada, buenas noches a todos. La verdad es que hoy habíamos escogido un tema que ya llevábamos dándole vueltas desde hace mucho tiempo, porque pienso que es un motivo crítico en el ámbito de la investigación y que es una herramienta indispensable para la investigación clínica, que es la existencia de los registros de los registros clínicos. Y de esto, el que indudablemente tenía más experiencia en España acerca de ello, no había duda alguna que era Manuel Pera. Manuel Pera lo conocéis todos, es profesor de cirugía de la Universidad Autónoma de Barcelona, en este momento en comisión de servicios en la Pompeu Fabra, pero y él es el que me impulsó el registro Eureka, que ya os lo contará él con más pelos y detalles, pero que es fundamentalmente el registro español de cáncer esofagogástrico. Y él os puede contar pues las dificultades, la historia, el devenir de todo este registro, sus resultados e incluso cuál es el futuro o hasta dónde puede llegar este tipo de registro. Ya os avanzo que es un registro de éxito total y absoluto. Habéis podido comprobar la cantidad de manuscritos que han salido de este registro en revistas nacionales e internacionales, con lo cual, sin el liderazgo que ha tenido este registro, el liderazgo que ha tenido Manuel para convencer de forma coloquial a tirios y troyanos, para que este registro tirase adelante, que fuese un registro además auditado y que fuese además un registro con una capacidad de actividad científica muy notable. O sea que, Manuel, cuéntanoslo y luego discutiremos entre todos un poquito sobre los registros y los registros auditados. Muy bien, gracias Luis. Muchas gracias. Es un placer para mí participar en este webinar del American College, del capítulo del American College of Surgeons. Y os voy a hablar de un proyecto que se inició ya hace bastantes años y sobre la importancia no solamente en la cirugía del cáncer esofagogástrico, pero se puede trasladar a otro tipo de cirugías oncológicas e incluso no oncológicas, la importancia de los registros y de las auditorías clínicas. Y para comenzar, la calidad de la asistencia que prestamos a los pacientes, la calidad de la cirugía que ofrecemos a nuestros pacientes es un constructo multidimensional y en este caso este es un artículo relevante de Birkmeyer y de Dimick en el cual analizan la mortalidad posoperatoria y ven que en muchos casos esta mortalidad posoperatoria depende de factores relacionados con la estructura y con el proceso asistencial. Y como resultado final, pues tenemos la aparición o no de complicaciones y la muerte posoperatoria. Este sería un indicador, pero eso se puede trasladar a otros indicadores. Ya el propio American College of Surgeons, durante la presidencia de Carlos Peregrini y en relación al proyecto National Surgical Quality Improvement Program, ellos ya señalaban en esta frase que tenéis marcada en rojo que realmente para avanzar, para mejorar en nuestra práctica quirúrgica es muy importante conocer los resultados en los hospitales, pero con el objetivo fundamental de mejorar la asistencia sanitaria. El problema es que no disponemos o no se disponía entonces de datos que sean completos y exactos para poner en marcha esos programas de mejora. La frase era surgical performance, o sea, nuestra práctica quirúrgica solo mejorará cuando en un centro se conocen los datos, los indicadores, los resultados. En primer lugar, hay que diferenciar lo que es un registro de un audit. El registro no evalúa nuestra actuación frente a estándares, ni necesariamente pone en marcha
programas de mejora. Nosotros recogemos datos, pero no está implícito la puesta en marcha de programas de mejoras y no nos comparamos con otros estándares. Recogemos datos. Todos los registros son una forma de audit técnico, pero en la práctica solo aquellos registros que ponen en marcha a partir de los datos recogidos programas de mejora deben ser considerados como auditorías clínicas. Y en una auditoría clínica realmente que pretenda a la hora de evaluar la calidad asistencial, en una auditoría clínica lo que medimos es la eficacia del sistema sanitario frente a nuestros resultados, frente a resultados que todos estamos de acuerdo que son de alta calidad. Nos comparamos con los resultados de otros centros o de otros resultados de otros escenarios en los cuales creemos que esos resultados son los mejores posibles y cómo nosotros nos comparamos con ellos. Y a partir de ahí nos ponemos en marcha programas de mejora. Por tanto, un audit clínico nos dice si lo que estamos haciendo es lo que se debería hacer y si lo estamos haciendo bien. Por tanto, un audit clínico es acerca de la calidad y de intentar conseguir los mejores resultados de nuestra práctica quirúrgica. Por tanto, tenemos registros y auditorías y hay diferencias. Y en muchos casos nos basamos en registros administrativos de los hospitales, pero luego, como veremos ahora, hay registros de otra índole y auditorías clínicas. ¿Cuáles son los beneficios de auditar? En primer lugar, nos permite monitorizar nuestros resultados a nivel nacional, a nivel del hospital, a nivel individual. En segundo lugar, es lo que se llama mirror information. Nos permite comparar esa información, nos permite comparar nuestra práctica con la de otros. Y asimismo, nos permite identificar aquellos centros con los mejores resultados y que en ocasiones permite plantear programas de transferencia o de referir pacientes a otros centros porque sus resultados son mucho mejores. ¿Qué es lo que podemos evaluar y medir en la cirugía ya estrictamente del esófago, del cáncer de esófago y del cáncer gástrico? Pues podemos evaluar a través de estos registros y estas auditorías, pues toda la estrategia relacionada con el diagnóstico, con el estudio de extensión, con la cirugía, con los estudios histopatológicos, pero también podemos evaluar indicadores de calidad y resultados. Aquí pongo una lista, pero pueden ser mucho más. Las complicaciones globales, complicaciones graves, la mortalidad, la evaluación de las comorbilidades, el failure to rescue, las readmisiones, el textbook outcome, que se ha puesto de moda en los últimos años, o la propia supervivencia. Aquí tenéis un listado de los registros más relevantes a nivel internacional. Tenemos en primer lugar el registro danés, que fue el primero que se creó, son registros poblacionales. El registro sueco, el registro de Inglaterra y Gales, que es el NOTCA, el registro holandés de los Países Bajos, el DUCA, y hay un registro en Canadá que está centrado únicamente en la región de Ontario, que es el Presto. Y luego hay otros registros centrados en temas muy específicos. Por ejemplo, el registro del American College of Surgeons realmente es un registro muy general, no específico para la cirugía esofagogástrica. El FREGAT en Francia solo reúne datos de 38 centros, o tenemos registros como el ESODATA o el GastroData únicamente relacionados con las complicaciones de la cirugía del esófago y del estómago. Esa es una tabla que he hecho en la cual se comparan las características en la primera columna de los registros poblacionales de Dinamarca, Suecia, Inglaterra, Países Bajos
y España, que es el registro Eureka. Aquí veis que todos son auditorías clínicas, todos son, que todos prácticamente, a excepción de Suecia, recogen datos de hospitales públicos. Marcado en rojo, veis que en todos ellos hay un apoyo o están regulados por el gobierno, a excepción de los Países Bajos, que es por la Sociedad Holandesa de Cirujanos, y en Inglaterra es una agencia externa asociada al National Health Service. La financiación es estatal en muchos de ellos, por ejemplo, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, y en Países Bajos, fundamentalmente, estos registros, el DUCA, está financiado por las compañías de seguros. Y luego, ¿quién hace las auditorías? Por ejemplo, en Dinamarca, los propios cirujanos, al igual que nosotros aquí en el Grupo Eureka, pero, por ejemplo, los holandeses lo hacen auditores externos financiados por las compañías de seguros que son independientes del hospital. Por tanto, hay diferencias. Y luego, en algunos registros hay un feedback periódico con los centros, además de las auditorías que se hacen cada 4 o cada 6 años. Brevemente, cuando comparamos, por ejemplo, el registro sueco y el holandés, pues vemos que, por ejemplo, los suecos introducen todos los pacientes con cáncer esofagogástrico. Los holandeses, parecido a lo que hacemos nosotros, solamente pacientes a los cuales se plantea pacientes que se operan con intención de resección. Y luego podemos ver que, por ejemplo, los holandeses solo recogen datos hasta los primeros 30 días del posoperatorio, al igual que los suecos, y todavía, este es un estudio del año 2018, en esos años comenzaban los suecos a incluir la clasificación de Clavien-Dindo para recoger las complicaciones. Aquí tenéis también la forma en la que los holandeses, el DUCA, informa a sus centros, a cada uno de los centros, de los indicadores de calidad, por ejemplo, complicaciones posoperatorias o dehiscencia anastomótica. Aquí vemos en azul más oscuro el dato del propio hospital, cómo se compara con la media del registro DUCA. Y esto permite a los centros compararse y poner en marcha programas de mejora, y además esto lo pueden filtrar por determinadas variables. Esto les ha permitido, por ejemplo, a los holandeses analizar a lo largo de los años, tanto para esofaguectomías como para gastrectomías, cómo evolucionan estos indicadores de calidad. Y vemos que las reintervenciones o las readmisiones han ido mejorando con los años, al igual que la mortalidad a los 30 días, por ejemplo, en las esofaguectomías, del 4,2% al 3,8%, el failure to rescue también ha mejorado, y esto, con este registro, les permiten hacer una monitorización a nivel nacional de los resultados. Entrando ya en lo que es el registro español Eureka de cáncer esofagogástrico, decir que su origen data del año 2007. Esto fue un proyecto europeo que se inició con el cáncer de recto y luego se añadió el cáncer de colon, y que el objetivo fundamental de este proyecto europeo era analizar las diferencias, la variabilidad en la atención a los pacientes con cáncer en Europa, con el objetivo de mejorar la calidad asistencial y disminuir la variabilidad en los tratamientos. Eso se trasladó luego al cáncer del tracto digestivo superior, cáncer de mama y cáncer pancreático. En el año 2013 se nos trasladó la oportunidad de poner en marcha este proyecto en España. Lo comenzamos en Cataluña porque ya se había iniciado el proceso de centralización o regionalización del cáncer esofagogástrico. Y aquí veis esta foto que siempre pongo yo porque es emblemática. Aquí todos los responsables de las unidades de cirugía esofagogástrica
de Cataluña nos pusimos de acuerdo en tirar adelante este proyecto y que fuese el germen también de un registro propio que más adelante se pudiese expandir al resto de comunidades autónomas en España. Y este es el proyecto Eureka en España. Es un proyecto liderado por cirujanos y para cirujanos. Y la visión que nos planteamos en ese momento fue la de mejorar la calidad clínica y la seguridad de los pacientes en los hospitales en España, proporcionándole a los cirujanos, a todos los cirujanos, información que que les permita mejorar su práctica y la calidad de esta cirugía. Este registro es un registro poblacional porque desde el principio quisimos tener una fotografía real de lo que ocurre en hospitales de pequeño volumen, de gran volumen, de volumen intermedio. Tenemos un registro online, solo se incluyen casos con intención curativa. Recogemos más de 100 variables que cubren todas las fases del proceso asistencial de estos pacientes, incluyendo indicadores de calidad. Cada una de las variables tiene unas definiciones claras, por ejemplo, las complicaciones se recogen siguiendo consensos internacionales. Hay un feedback regular con los centros y se plantean auditorías cada 4 años. Aquí tenéis la situación actual, a día de hoy. Hay 115 hospitales de 13 comunidades autónomas. Las 2 últimas que se han incorporado son Canarias, con un centro de 4 posibles, y la Comunidad Valenciana, con 11 centros. Estamos en conversaciones para la incorporación durante el 26 de Castilla y León, sus 14 hospitales. Esto cubre una población aproximadamente de algo más de 35 millones de habitantes. Y esta es la estructura del grupo, en la cual tenemos el Grupo Eureka como asociación científica sin ánimo de lucro. Hay un comité de dirección y estrategia, del cual cuelgan un comité científico y un comité de auditoría y de la calidad asistencial. El comité científico evalúa y vigila y supervisa que los proyectos generados tengan la calidad suficiente, y el comité de auditoría se encarga de preparar las auditorías periódicas que se van a hacer. Y en medio está el registro con todos sus datos. Es importante el papel de la Data Manager que tenemos. Es un grupo multidisciplinar y tenemos en el comité científico oncólogos y patólogos, y luego desde hace un año este registro ha sido, con un acuerdo con la Asociación Española de Cirujanos, se ha convertido en el Registro Nacional de la Cirugía del Cáncer Esofagogástrico, que es paso indispensable para las acreditaciones de los centros. Esta es la página web del registro Eureka AEC. En la actualidad tenemos casi 8.900 pacientes registrados desde el 2014 y luego los centros pues tienen que incluir los datos relacionados con los datos del paciente, las comorbilidades, datos relacionados con el diagnóstico, con el tratamiento aquí, con distintas variables, en este caso la cirugía, datos, aquí veis que está todo actualizado, los distintos tratamientos adyuvantes, neoadyuvantes, con los esquemas más actuales. Recogemos las variables relacionadas con las complicaciones siguiendo estos 2 consensos. Recogemos datos de la anatomía patológica, muy exigente, y además tenemos un grupo de anatomía patológica que ha hecho dos protocolos para que la recogida de estos datos sea de forma estandarizada. Y luego se recogen datos de los biomarcadores, esto es más reciente, y luego datos del seguimiento. Es un proyecto a largo plazo en el que tenemos pacientes con seguimientos de 10 y 12 años y los centros tienen que actualizar estos datos. Esta es la situación en el momento actual por comunidades, el número de pacientes que se han ido incluyendo a lo largo de los años,
y fundamentalmente el 70% de los casos que se incluyen son cánceres gástricos. Hay una diferencia epidemiológica con los datos de los grupos holandeses o suecos, donde predomina el cáncer de esófago de la unión esófago-gástrica. Cuando uno se plantea el desarrollo de un registro y de una auditoría, es muy importante confirmar y demostrar que los datos que se recogen son fiables. Esto es fundamental. Por tanto, la transparencia de los datos. Y nosotros, esto fue un propósito desde el principio y ya lo hicimos para el periodo 2014-2017 y en ese periodo analizamos los datos de Cataluña y Navarra. Hicimos una auditoría en el que auditores iban a distintos hospitales y evaluaban si todos los casos que habían sido operados en ese centro estaban incluidos en el registro. Por tanto, es el completeness, la integridad de los casos. Y demostramos que la integridad era superior al 97%, muy similar a la de los registros sueco y de los Países Bajos. Y al mismo tiempo analizamos la exactitud de los datos y aleatorizamos el 20% de los casos incluidos por cada centro y evaluamos 28 variables in situ en el hospital. Y en este caso, demostramos, analizando todas estas variables, que la exactitud era del 95%. Por ejemplo, había alguna, por ejemplo, el score del Clavien-Dindo bajaba al 89.6%. Pero en su globalidad, la exactitud era del 95%, similar a la de otros registros. Aquí tenéis un ejemplo de el intercambio de información con un centro, por ejemplo, con un centro de Andalucía, en el cual se les da información de cada uno de los pacientes que han incluido y se les pide información adicional y se les pide, por ejemplo, revisar el Clavien final porque creemos que ha habido un error o hay una incongruencia, etcétera, etcétera. Esto permite tener el registro en las mejores condiciones posibles. A los centros les proporcionamos un feedback y esto lo hemos hecho de forma artesanal. En el futuro lo vamos a hacer de forma automatizada, pero por ejemplo, estos son los datos que recibió en su momento el Hospital del Mar en relación a indicadores de calidad. Mortalidad 90 días, readmisiones a 30 días, el failure to rescue, la fuga del muñón duodenal. Pues aquí tenemos estas cifras y cómo se compara con la media del registro Eureka e incluso con los datos del registro holandés. Con lo cual, un centro puede compararse y ver si está mejor o peor que la media del grupo para poner en marcha programas de mejora. Lo mismo para las esofaguectomías y además les proporcionamos, como hacen los holandeses, unos funnel plots donde el centro en cuestión puede compararse con el resto de centros y ver si están dentro de los límites que se consideran aceptables. En este caso, la mortalidad a los 90 días y aquí la mortalidad a los 90 días para las esofaguectomías. El segundo aspecto importante es, como dije al principio, ¿para qué sirven estos registros y estas auditorías? Pues para mejorar nuestra práctica quirúrgica y nuestra actividad asistencial. En este caso, este es un ejemplo de los proyectos que surgieron del grupo Eureka y en este caso detectamos que la tasa de transfusiones era superior al 45%, la tasa de transfusiones perioperatoria. Y lo que hicimos fue desarrollar un estudio multicéntrico con un programa de ahorro transfusional y esto permitió reducir las tasas de transfusiones un 12% y mejorar algunos resultados, disminuyendo las complicaciones posoperatorias infecciosas y algunos otros indicadores de calidad. Y eso también demostramos que era coste efectivo. Hicimos un estudio de costes y demostramos que esa intervención se pudo hacer incluso ahorrando dinero a los hospitales. Otro ejemplo, por ejemplo, el año pasado comparamos los datos de la cirugía mínimamente invasiva con la cirugía abierta en un propensity score y en ese estudio que fue publicado en Annals, veis en las flechas que detectamos que
siendo un porcentaje de pacientes con tumores localmente avanzados relevante, solo un 28% aquí, un 28% aproximadamente de los pacientes en ambos grupos recibían tratamiento perioperatorio. Es un porcentaje bajo para lo que debería ser. También vimos que la radicalidad era aceptable, pero aquí, por tanto, hay un área de mejora. Hay pacientes con tumores localmente avanzados que en determinados centros, no reciben el tratamiento perioperatorio, que es lo que debería ser por las guías. Y asimismo, detectamos que las tasas de fugas de las anastomosis esófago-yeyunales eran excesivamente altas, un 17% en la cirugía abierta y un 16% en la mínimamente invasiva. Aquí hay un área de mejora. Aquí hay un área de mejora. El registro, por tanto, poner en marcha programas de mejora, pero el registro también es una fuente para la investigación, relacionado también con los programas de mejora. Y aquí tenéis a lo largo, desde el 2014, 12 publicaciones, esta última publicada, 2 publicaciones en Annals, otra que nos permitió aquí, a través de un programa de inteligencia artificial, Machine Learning, desarrollar un modelo predictivo de mortalidad a los 90 días. Por tanto, de una forma exigente, hemos utilizado estos datos para también que sean fuente para la investigación y para una investigación exigente y que ha dado frutos en revistas de alto impacto. Y esto hace que también que los investigadores que participan de cada uno de los hospitales se sientan integrados y que sienten que forman parte de un proyecto exigente y que también el esfuerzo que supone recoger esos datos también tiene sus beneficios. Aquí tenéis, sin ir al detalle, toda una serie de proyectos ahora que están ongoing, que están en marcha, proyectos relacionados con la fragilidad y los resultados posoperatorios en la cirugía del cáncer de esófago, la adherencia a las guías ESMO, a las guías europeas para el diagnóstico y tratamiento de cáncer gástrico en el registro Eureka, etc. Por tanto, con la visión más inicial que os he presentado de los registros y las auditorías a nivel internacional, con lo que hemos hecho nosotros a lo largo de estos años, ¿cuál es el futuro específicamente para el registro español Eureka de cáncer esofagogástrico después de haber incorporado a todos los hospitales de 12 comunidades autónomas? Pues el siguiente objetivo, que es prioritario, en el que estamos trabajando, es desarrollar, como ya tienen los holandeses, un dashboard que permitirá a los cirujanos españoles, a los cirujanos de las unidades de cirugía esofagogástrica españolas, tener sus indicadores de calidad real time, en tiempo real, con lo cual podrán analizar sus datos, podrán analizar la evolución de sus indicadores a lo largo del tiempo y precozmente poner en marcha programas de mejora con el objetivo de intentar mejorar esos resultados. En segundo lugar, expandir este proyecto Eureka al resto de regiones, de comunidades, manteniendo los niveles actuales de exigencia y de calidad. Promover futuros proyectos de investigación que permitan monitorizar y mejorar la calidad asistencial. Y muy importante, como tienen también, que es algo ejemplar, los investigadores holandeses, es organizar grupos de trabajo para discutir los resultados y desarrollar iniciativas de mejora. Los cirujanos de los Países Bajos, por ejemplo, si detectan que determinados centros tienen unas tasas de discencia elevadas o o problemas con otros indicadores de calidad, organizan grupos de trabajo que lo que pretenden es ayudar a esos centros a mejorar sus resultados y de una forma ejemplar, vuelvo a decir. Y por último, utilizar la plataforma de este registro para poner en marcha
como hacen los grupos escandinavos desde hace pocos años, para poner en marcha lo que se llama Registry-Based Randomized Control Trials. Ensayos clínicos están incluidos dentro de los registros y que permiten ahorrar tiempo y racionalizan también los recursos, porque estos ensayos se hacen en el seno de los registros ya establecidos. Y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel. Claro, yo evidentemente soy el menos sorprendido del grupo porque es probablemente el que más conocía los datos y la historia de cómo ha ido esto. Supongo que os habéis percatado que esto hubiese sido absolutamente imposible sin la dedicación ímproba del doctor Pera a lo largo de todos estos años y sus dotes de convencimiento en el resto de profesionales, pero la verdad es que con su insistencia, con su buen hacer, con su liderazgo, pues ha podido conseguir lo que habéis podido ver en este momento. Bueno, ¿tenéis algún comentario? Sí, a mí se me ocurren algunas cosas. Bueno, lo primero, felicitar a Manuel Pera, ya no por la amistad que nos une, sino por los magníficos resultados del Hospital del Mar en términos de readmisiones y de mortalidad, porque son claramente superiores a los expuestos en las otras dos columnas que están allá al lado. Así que, evidentemente, por algo será, ¿no? Y ya nos imaginamos por qué. Por motivos de sobra conocidos por todos. No he visto a Galicia introducido ahí y no sé muy bien por qué. La verdad, debe haber. Nosotros tenemos una unidad de este tipo de cirugía que ya llevaba en su día, hace muchísimos años, Pedro García Ciudad, como se acordará Fernando do Cobo, bueno, pues yo creo que de los primeros en meterse en ese tema y ahora pues lo lleva Puriparada y tal, pero que no sé muy bien. Trataré de enterarme por qué no están participando en el Eureka, pero creo que deberían de estarlo, ¿no? Y luego hay varias cosas que me han gustado. Yo creo que es una gran iniciativa. También estoy de acuerdo que esto es mucho más de las sociedades quirúrgicas que de los gobiernos, que lo controlen los propios cirujanos. Estoy completamente de acuerdo en el por y para cirujanos. Nosotros lo hemos hecho en el terreno de las infecciones en su día. Las auditorías cada 4 años, eso sí me ha parecido un periodo de tiempo muy amplio, ¿no? Pero bueno, debe haber algún motivo. Y lo que se me ocurre es, has hablado varias veces al principio en la presentación del NISCI, americano, del American College of Surgeons, que efectivamente nació de la mano de la presidencia de Carlos Pellegrini para celebrar los 100 años y demás. Bueno, tienes toda la razón en que es un programa mucho más general, porque no está centrado en el esófago y en el estómago, sino all over, ¿no? En toda la cavidad abdominal. Y claro, pero yo me pregunto, y te pregunto a ti como experto en el tema, si sería factible que Europa pudiera tener algo, porque claro, impresionaba tu diapositiva en donde en Europa hay 10 o 11 programas distintos, como es habitual, ¿no? Países nórdicos y de ahí para abajo. Pero claro, cuando en el NISCI te presentan, como pasó con la diverticulitis aguda, ¿no? Ya hace algún tiempo, 1,5 millones de casos, es que ya no hay mucho más que hablar, ¿no? Y a mí como europeo siempre me pregunta o me preocupa ese desnivel enorme, ¿no? Es decir, no sería el momento de que líderes como tú potenciaran, aparte de hacerlo en España y demás, por supuesto, pero que todo eso confluyera, yo creo que hoy con la inteligencia artificial y demás es más fácil, ¿no? A lo mejor por aquello del Big Data y tal, tener algo europeo que pueda compararse con aquello americano que ya está, porque cada vez que sacan algo, el volumen de casos incluidos es espectacular, ¿eh? Yo lo de la diverticulitis no me olvidaré nunca, porque ahí vamos a presentar
a los 10 días una tesis doctoral de diverticulitis aguda con 950 casos y la persona se deprimió, porque claro, cuando vio unos días antes un estudio de 1,5 millones, pues de verdad, ya te da la gana de no presentarla, ¿no? Y dices, mira, me voy para casa y se acabó, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. Me ha gustado mucho la presentación. Manuel tiene una capacidad de transmitir además enorme, como es bien sabido, y yo creo que es un tema muy interesante, ¿no? Pero vamos, eso sí, yo desde luego lo de Galicia, mañana mismo trataré de preguntar el por qué hospitales como nuestro, el Chuac, el Vigo, etcétera, etcétera, no están participando activamente en ello. Nada más, muchas gracias, Manuel. Sí, gracias. Em, a nivel europeo, pues claro, es difícil porque incluso países, por ejemplo, Alemania no tiene realmente un registro, y eso que tienen centros de excelencia, ¿no? Pero no tienen un registro nacional. Yo creo que en Europa los dos más prestigiosos son el registro de los Países Bajos, que es excelente, eh, pero que tienen también otro para cirugía patobiliopancreática, tienen, o sea, para cada uno de las áreas de la cirugía tienen un registro nacional. El de Suecia también es muy bueno, y el del y el de Inglaterra y Gales, eh, las auditorías no son tan exigentes como las otras, ¿no? Pero bueno, lo que dices de un gran registro europeo, pues hay intentos en determinadas áreas. Por ejemplo, ahora el registro Gastrodata para el cáncer gástrico se está impulsando desde Italia. El problema es cómo fidelizas a los centros, a qué incentivos le das a los centros para recoger esos datos, ¿no? Entonces, no es fácil, no es fácil. Yo tengo que decir que realmente lo que hemos logrado aquí, por el esfuerzo de muchos cirujanos y cirujanas en España, ha sido progresivo. Y como tú decías, ¿por qué esta comunidad no ha entrado tal? Bueno, pues Madrid, por ejemplo, entró en el año 2000, pues hace 1 año y medio, ¿no? Ya. Siempre pedimos o recomendamos que la mayoría de hospitales de una comunidad entren en bloque. O sea, porque eso también tiene una parte educacional o tiene una parte de integración de los propios hospitales de una propia comunidad. Y entonces que se pongan de acuerdo. Porque nos hemos llegado a encontrar con comunidades en las cuales cuando nos hemos reunido con ellos era la primera vez que se reunían los responsables de la cirugía esofagogástrica de esa propia comunidad. Con lo cual, eso ha tenido también un valor, ¿no? Para hacer que los propios centros empiecen a aprender a colaborar, y que eso es fundamental. Lo que dices de Alemania es muy interesante y muy llamativo, ¿eh? Yo creo que ahí en Alemania ha habido, vamos, y lo palpé un poquito en Múnich, ¿no? Las dos estancias allí. Los alemanes llegaron a un momento que decidieron que trabajar gratis había terminado. Es decir, que lo que era europeo, ¿no? Como siempre, oye, que hemos hecho las cosas así, por amor al arte y sin esperar una remuneración y demás, esta gente empezó a decir, y ya te digo, lo palpé ya hace algunos años, que bueno, que sí, pero que había que ir por el camino de América, ¿no? Es decir, con fondos para ello, y que bueno, la investigación estuviera remunerada adecuadamente y demás. Es curioso porque además últimamente su presencia, mejor dicho, su ausencia, se nota clarísimamente en los congresos. Así como los holandeses son los que van marcando la pauta en muchísimas cosas, Alemania está desaparecida, lo cual es realmente sorprendente. Bueno, es que uno de los problemas serios de este proyecto en particular y de otros similares es el financiamiento. O sea, Claro, claro. una de las cosas que tú has dicho es por qué se hacen auditorías cada 4 años. Pues porque no hay dinero para hacerlas cada año, por ejemplo, ¿no? Así de sencillo, ¿no? No es. Es un O sea, argumento poderosísimo, claro. ¿eh? El inicio, pues fue un inicio, bueno, fue un inicio y continúa siendo de un inicio de voluntariado, o sea que yo entiendo muy bien esa filosofía de los alemanes de que si no me pagas no voy a colaborar, ¿no? Pero
Y lo cierto es que aquí, de momento, el financiamiento es un financiamiento que a lo largo de la historia pues, ha ido mejorando por la lucha, la constancia que ha tenido Manuel, logrando que la Asociación de Cirujanos colaborase de alguna forma, que la industria farmacéutica también colaborase, que la Asociación Española contra el Cáncer también colabore, sí, pero hay que ir buscando con esfuerzo, con mucho esfuerzo, el financiamiento, y para tener además un financiamiento independiente que obviamente que no condicione en absoluto lo que tú estás haciendo, ¿no? Porque quizás algunas empresas sí que estarían interesadas en poderle meter mano al registro, ¿no? Pero eso no nos interesa a nosotros, ¿no? Hola, Manuel. Sí, Hola, Daniel. soy Daniel Casanova. ¿Qué tal? Sí. Oye, felicidades por la presentación que has hecho y sobre todo por el trabajo que llevas para adelante. Te quería preguntar una cosa en relación con las auditorías, porque yo presenté aquí en este comité, en American College, un proyecto que no es global, sino es individual de cirujanos, que es el proyecto SEBE, que a lo mejor tú has oído hablar de él, donde analizamos las complicaciones quirúrgicas de diversos tipos de cirugía, pero hecho exclusivamente por cada cirujano se responsabiliza de este asunto, intentando tener un modelo de benchmarking. Ya tenemos cerca de 2.000 casos en diferentes intervenciones. Bueno, no son muchísimas, son la adenopancreatomía, la colectomía, en fin. Pero el problema es las auditorías con el tema de la privacidad de datos. A mí me parece que es un poco complejo porque los propios hospitales, o sea, en este caso sí que la pueden hacer los propios cirujanos, pero para que vaya otro cirujano de otro sitio al hospital a ver efectivamente la fiabilidad de estos datos, pues a mí me parece que es complejo, porque incluso entrar en los registros de los hospitales. Entonces, ¿cómo lo habéis podido hacer o cuál es la filosofía de este asunto, que me parece que es muy importante? Porque es la base, la credibilidad del registro es que eso se pueda auditar. Exacto, desde el principio tuvimos claro que las auditorías tenían que formar parte de este registro. Teníamos que demostrar, no solamente a nivel nacional, sino a nivel europeo, que nuestro registro era de altísima calidad. Entonces, nosotros nos guiamos fuimos incluso un poco más exigentes, nos guiamos por la metodología que utilizaron tanto los suecos, pero especialmente los holandeses. Los holandeses, ellos, en relación a la exactitud, aleatorizaban, creo que era el 15% de los casos incluidos por un centro, nosotros es el 20%, y el proyecto de las auditorías, si bien el propio proyecto Eureka ya ha pasado por el comité ético de cada uno de los hospitales, o sea, el proyecto Eureka ha sido aprobado por los comités éticos de todos los hospitales que forman parte en el momento actual, y además, específicamente, el proyecto de la auditoría fue aprobado también por los comités éticos de los distintos hospitales, con lo cual, cuando los dos auditores o auditoras van a un centro, ya el propio departamento de documentación médica tiene preparado ese día el listado de casos con los códigos que corresponden al periodo, con esas intervenciones y esos diagnósticos, e incluso los dos auditores tienen que ir a recursos humanos y firman un acuerdo de confidencialidad, y siempre con el compromiso de que cuando están delante de la pantalla de la estación clínica, pues está un investigador del centro. Pero desde el principio lo organizamos de esta manera y hemos sido muy minuciosos en esos aspectos de confidencialidad, y todos han sido aprobados por los comités éticos de los hospitales. Y otra pregunta, ¿qué perfil tienen los auditores? ¿Los habéis nombrado vosotros? Los auditores son cirujanos distintos ¿De la misma ciudad? No, por ejemplo, yo he auditado en el País Vasco, de Navarra han venido a Cataluña, de Cataluña han ido a Navarra o han ido al País Vasco. O sea, pues claro, como contaba, bueno, como explicaba Luis, claro, ahora estamos en una fase en estos 2 últimos años que hemos logrado una financiación adicional bastante importante,
que nos ha permitido desarrollar aún más el registro y poner en marcha el Claro. dashboard, pero eso ha sido por altruismo. O sea, los investigadores del grupo Eureka han hecho las auditorías desplazándose y sin financiar Ya. los Muy bien. traslados y todo esto. Muy bien, oye, pues felicitaciones, Manuel. Pero Nada, esto cuando quieras, no podemos solamente soy yo, es todo el grupo que ha creído en Bueno, el pero proyecto. fíjate, me gustaría contactar y explicarte. Nosotros tenemos hecho ya el registro del esófago, pero no lo hemos implementado todavía porque estamos en otro tipo de cirugías, pero uno de los días me gustaría contactar contigo y enseñártelo para que me dieses también alguna idea. Ujú. Sí, sí. Muy bien. Sí, Manuel, Sí, hola, Fernando. ¿qué tal? Bien. Bueno, también felicidades por el intenso trabajo que habéis realizado, todo el equipo. Yo a la vista de eso se pueden extraer numerosas conclusiones y extraer resultados, ¿no? Yo te preguntaría la sensación que tenéis, la percepción sobre cómo llegan los pacientes a vuestra a cirugía. ¿Se ha mejorado el diagnóstico a la hora de indicar la cirugía? Y Bueno, en claro. relación con esto, Sí. ya lo siguiente sería si ha influido en los resultados, claro. Bueno, claro, aquí hay un sesgo, porque nosotros aquí solo incluimos pacientes que son operados con intención curativa. O sea, con lo cual, pacientes con enfermedad oligometastásica, pacientes con enfermedad metastásica, pero que en algunos casos se hacen cirugías paliativas. Esos pacientes no son incluidos en el registro Eureka. Hay un proyecto, pero queremos consolidar lo que hemos hecho hasta ahora de abrir una rama del registro Eureka para recoger también la cirugía de la enfermedad oligometastásica e incluso la cirugía paliativa, incluso la cirugía paliativa. Pero en este momento, a tu pregunta, hay un sesgo porque todos son pacientes que se operan con intención curativa. Vale, Incluso vale. cada vez más ahora sí que recogemos pacientes que han sido, que el estudio de extensión, por ejemplo, sospechas de cánceres precoces, se ha hecho disección submucosa o mucosectomía, pero que por el hecho de que este procedimiento no fue curativo, pasan a cirugía. Pero desconocemos el gran volumen de pacientes con tumores precoces que las técnicas endoscópicas fueron curativas y que no capturamos esos casos. Por tanto, Sí, sí hay que que te puedo centrar. decir que, por ejemplo, hay un estudio que está muy avanzado, que es las adherencias, o sea, en qué medida los pacientes o los centros se adhieren a lo que recomiendan las guías internacionales, ¿no? Entonces, pues sí que hemos detectado cosas que realmente llaman la atención. Por ejemplo, tumores localmente avanzados que las guías internacionales recomiendan que hay que hacer una laparoscopia exploradora. Pues el porcentaje es un 35% por debajo de lo que tendría que ser. Lo que yo os explicaba durante la presentación, pacientes que en teoría con tumores localmente avanzados, pacientes que no superan los 75-80 años, con tumores localmente avanzados, que no son excesivamente frágiles, porque recogemos la fragilidad también, que les correspondería recibir un tratamiento perioperatorio, no lo reciben. Por lo tanto, hay áreas de mejora que nos ha permitido detectar y que entonces en las reuniones anuales, que la última fue en Sevilla precisamente en octubre del año pasado, pues nos permiten esas reuniones anuales discutir sobre los datos recogidos y plantear propuestas de mejora. Muchas gracias. Manuel, haz algún comentario acerca de cuál podría ser la participación de los pacientes dentro de un registro. Bueno, yo creo, a ver, este registro lleva ya unos 11 años, bueno, lleva desde el 2014, exacto, 11, 12 años. Y tengo que decir que a lo largo de este periodo de tiempo, al principio, cuando lo iniciamos en Cataluña, muchos cirujanos estaban recelosos a
compartir o a incluir sus datos, porque sobre todo en Cataluña estaba el temor de la centralización o en qué medida sus datos iban a ser anónimos o sus datos podrían ser compartidos y tal. Una vez que desapareció ese temor, porque realmente no es nuestra labor coordinando este registro, no es nuestra labor dar recomendaciones para un proceso de centralización. Los datos son los que son y los centros, en función de sus datos, tienen que mejorar sus resultados. Pero pasados ya estos años en los que la gente ya, los cirujanos y cirujanas, ya han asumido que es relevante recoger los datos, recoger la información para tener y poderse comparar con otros grupos, yo creo que el siguiente paso más adelante, como hacen los cirujanos de los Países Bajos o en Inglaterra, no todos los datos, pero una serie de indicadores básicos sí que se pueden dar a los pacientes en un futuro próximo, y de forma anonimizada sí que se pueden dar indicadores, indicadores. Y yo creo que llegaremos más adelante, aún todavía no, pero yo creo que llegaremos a poder dar una información de indicadores a los propios pacientes. Yo en su momento contacté y tengo una relación a raíz de una reunión que tuvimos con la presidenta de la Asociación Española de Pacientes Gastrectomizados, ¿no? Y ellos estaban muy interesados también en conocer cuáles son los resultados globales de esta cirugía, cómo son los protocolos, etcétera. Yo creo que más adelante, sin demorarlo mucho, yo creo que hay que incorporar también a las asociaciones de pacientes, porque ellos también están interesados en que la calidad de la cirugía sea la mejor posible. No solamente de la cirugía, de los tratamientos multimodales y del tratamiento en global del cáncer esofagogástrico. Bueno, ¿tenemos algún comentario más? Bueno, pues si no es así, Manuel, agradecerte una vez más tu trabajo y tu participación esta noche aquí con nosotros y invitarlos a todos al próximo webinar que está previsto si no recuerdo mal, el 25 de marzo, que estará dedicado a la acreditación del sistema de acreditación de unidades que ha iniciado, o bueno, que ya lleva unos cuantos años en marcha, de la Asociación Española de Cirujanos, y en la cual participarán algunos miembros, bueno, todos miembros de la asociación, obviamente, pero algún miembro de la Junta y un par de miembros de algunas de las unidades, para que nos cuenten cómo ha sido la historia, las ventajas, inconvenientes y qué se espera de todo ello. O sea que muchas gracias, Manuel, muchas gracias a todos por estar aquí y un abrazo. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Venga. Dios. Chao. Chao. Dios, Enhorabuena. Dios. Hasta Gracias a luego. Un todos. abrazo.